Es spricht der Führer. Desde hace años vive nuestro pueblo bajo el peso de hondas preocupaciones. Después de un periodo de orgullosa ascensión, de florecimiento y de prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida, han vuelto a penetrar en nuestro país, como tantas otras veces en el pasado, la miseria y la pobreza. A pesar de su industria y amor al trabajo, de su decisión, de su inteligencia y buena voluntad, buscan en vano millones de alemanes el pan de cada día. La vida económica languidece, la hacienda está desorganizada, millones de hombres carecen de trabajo. El mundo solo conoce el aspecto externo de nuestras ciudades, pero no ve la miseria y calamidades. 2000 años hace que nuestro pueblo viva acompañado de ese incierto destino. A las pocas épocas de prosperidad siguen una y otra vez las de decadencia. Hitler nació en Braunau am Inn el 20 de abril de 1889 y falleció en Berlín el 30 de abril de 1945. Fue uno de los personajes históricos más conflictivos y poderosos del siglo XX. Este fue el máximo dirigente de la Alemania nazi desde que fue nombrado canciller en 1933. Hitler era hijo de un aduanero austríaco y fue el tercer hijo de sus padres, los cuales eran primos. Terminó suicidándose en su búnker de Berlín, mientras que las tropas de la Unión Soviética avanzaban sobre la capital alemana. Su infancia estuvo rodeada de mucho maltrato por la parte de su padre, que era un alcohólico, y de muchas mudanzas. Era un buen estudiante de pequeño, aunque perdió el interés por la escuela como una forma de rebelarse contra su padre, ya que él quería que su hijo fuera un agente aduanero. Hitler siempre dijo que su sueño era ser un pintor, así que en toda su vida pintó e incluso fingió una enfermedad para poder ser expulsado con 16 años de la escuela y dedicarse a la pintura. Fue ahí cuando comenzó a leer libros históricos y también mitología alemana. Adolf Hitler vivió los siguientes años a caballo entre Linz, donde vivía su madre, y Viena, donde tras 2 intentos fallidos de entrar a la Academia de Bellas Artes, se ganó la vida pintando cuadros, como también siendo barrendero de nieve u obrero de construcción. En 1913 huyó del Imperio Austrohúngaro para evitar prestar al servicio militar y se refugió en Múnich. Así, se enroló en las filas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota de esta guerra, la mente de Hitler se decantó aún más a la ultraderecha, acusando a los políticos de haber traicionado a la Alemania por haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles. Dominado por la descomposición interna, dividido espiritualmente, disperso en la voluntad y por lo tanto impotente para la acción, el pueblo alemán se encuentra desprovisto de energías para afirmar su propia existencia. Sueña con la justicia en un mundo ideal y pierde el contacto con la realidad. Pero cuando mayor es la decadencia del pueblo y del Estado, y más débil, por consiguiente, la defensa y protección de la vida nacional, con tanta fuerza mayor, se ha procurado siempre hacer de la pobreza una virtud. La teoría del valor peculiar de cada uno de los grandes linajes o familias germánicas era como un obstáculo para llegar al reconocimiento de la necesidad de formar una voluntad común. Finalmente, no les quedaba a los alemanes más camino abierto que el de la exploración de su propio espíritu. Pueblo de músicos, de poetas y pensadores, soñaba en un mundo que para los demás pueblos era la realidad misma y únicamente ante los embates de la piedad, de la miseria y de la desgracia llegaba a surgir de la emoción artística la nostalgia de un nuevo impulso, de una nueva afirmación nacional y con ello de una vida nueva.
cuando las ansias intelectuales de la nación alemana hizo seguir Bismarck la unidad política. Pareció que había de haber terminado para siempre el largo periodo de discordias y guerras civiles entre los alemanes. Fiel a la proclama del emperador, nuestro pueblo contribuyó a fomentar los bienes a la paz, de la cultura y de la civilización humana. El sentimiento de su fuerza estuvo siempre unido a la responsabilidad profundamente sentida por la vida común de las naciones europeas. Esta época de unidad política y militar de los pueblos alemanes coincide con los comienzos de un proceso ideológico de disolución de la conciencia nacional. Antes de entender cómo Hitler llegó al poder, hay que entender cómo era la situación posguerra en Alemania. Esta era muy complicada, ya que había una crisis económica importantísima y una crisis social devastadora. Esto incluso empeoró en la crisis del 30, donde se sumó una crisis política. Esto generaba que los puestos de gabinete se cambien muy seguido y que haya elecciones muy frecuentemente. Esto generó que se cree el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el que lidera Hitler, que este mismo se caracterizaba por ser un partido de extremo nacionalismo y antisemita. Más adelante, luego del incendio del Parlamento alemán, el Reichstag, Hitler logra imponer una dictadura sobre Alemania. Firma un decreto en el que habla acerca de que los opositores de su régimen serían perseguidos e incluso los partidos comunistas no podrían participar de las elecciones y que los comunistas serían enviados a campos de concentración. Más adelante, en 1933, se firma la ley habilitante, que consiste en que el partido político de Hitler pueda promulgar leyes sin que antes pasen por el Congreso ni por el presidente, dándoles un poder enorme sobre la población alemana. En 1934 fallece Hindenburg y Hitler se autoproclama jefe de Estado. Así fue como Hitler llegó al poder. Cuyas funestas consecuencias se hacen sentir todavía. Y esta decadencia interna de la nación se convirtió una vez más, como tantas otras, en aliada del mundo exterior. La Revolución de Noviembre de 1918 terminó un combate al cual la nación alemana acudió llevada por el sacratísimo convencimiento de que con ello no hacía más que defender su libertad y su derecho de vida. La culpabilidad de Alemania en la guerra es una calumnia, porque ni el emperador, ni el gobierno, ni el pueblo habían querido una guerra. Únicamente la caída de la nación, el desmoronamiento general, pudieron obligar a una generación débil a aceptar contra su leal deber y su sagrado convencimiento la imputación de nuestra culpabilidad. Este derrumbamiento fue seguido de la decadencia en todos los órdenes, moral y materialmente, intelectual y económicamente. Desde que Hitler asumió como canciller alemán, no tardó en llevar a cabo sus políticas y convertir al gobierno alemán en una dictadura unipartidista. Una de las principales decisiones que tomó fue intervenir en el poder policial. Él tenía el control total de este poder, lo que lo llevó a imponer el miedo o respeto que necesitaba sobre el pueblo alemán para implementar todas sus políticas nazis. Él también convenció a su gabinete de declarar un estado de emergencia. Esto lo llevó a que las personas ya no tengan privacidad, ya que cualquier funcionario podía intervenir en las llamadas telefónicas de las personas o podía allanar casas sin ninguna causa previa. Otra decisión importante fue las tropas de asalto nazi. Miles de jóvenes que eran desocupados formaban este grupo y lo que hacían era tomar las calles y golpear o a veces asesinar a las personas que se oponían a las políticas que tomaba Hitler. Muchos alemanes que estaban en contra en ese momento de las políticas nazis hacían silencio y miraban hacia otro lado por miedo a que los golpearan o los mataran en algunos casos. Otra decisión importante que tomó Hitler fue reemplazar los funcionarios estatales, los elegidos, por funcionarios nazis, y así tener el control total del gobierno.
Se disolvieron todos los partidos, solo quedaba el partido nazi como opción, y así Alemania se transformaría en un gobierno unipartidista, una dictadura unipartidista. Había un único partido que era el partido nazi. También trató con el Vaticano, Hitler, hizo un tratado de que a las personas no las iba a dejar llevar a cabo sus actividades religiosas, cosa que después no cumplieron, ya que a los sacerdotes o colegios los seguían buscando, los seguían interrumpiendo y no cumplían con lo pactado previamente con el Vaticano. Y por último, el 2 de agosto, muere el presidente alemán Hindenburg y asume Hitler como nuevo presidente en su lugar. Nuestro pueblo descendió cada día más bajo. Y lo peor de todo fue la destrucción de la fe en la propia fuerza, la degradación de nuestras tradiciones y con ello la ruina de toda base firme para la confianza. Crisis interminables han trastornado desde entonces la vida de nuestro pueblo, pero la realidad y la riqueza del resto del mundo no han aumentado tampoco por el hecho de que haya quedado política y económicamente roto un eslabón esencial en la comunidad de los estados. De la extravagante teoría que pretende perpetuar la noción de vencedores y vencidos según la locura de las reparaciones y a consecuencia de ella la catástrofe de la economía mundial. Mientras de este modo, el pueblo y la nación alemana se hundían en la división y en la discordia internas y la vida económica marchaba hacia la ruina, empezaba por otra parte la nueva concentración de los alemanes que, animados por la fe y la confianza en sí mismos, trataban de formar una nueva comunidad. A esa joven Alemania, confiatéis vos, señor mariscal, el 30 de enero de 1933, con generosa decisión, el gobierno del Reich. Convencidos de que el pueblo debe dar también su asentamiento al nuevo orden de la vida alemana, los hombres que formados este gobierno nacional. La Noche de los Cristales Rotos, o en alemán Kristallnacht, fue una serie de linchamientos y ataques combinados que ocurrieron en la Alemania nazi y en cierta parte de Austria. Estos linchamientos se llevaron a cabo en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 y fue llevado a cabo en contra de los ciudadanos judíos por las tropas de la SA, junto con la población civil. Y mientras tanto, las autoridades alemanas que lo pudieron observar no intervinieron, por lo cual se consideró que fue uno de los linchamientos más importantes y el mayor en la historia. Este linchamiento fue responsabilidad de las tropas de la SA, de la SS y de las juventudes hitlerianas, y también fueron apoyadas por la SD, el Gestapo y las otras fuerzas políticas. Y su surgimiento fue que el 7 de noviembre, 2 días antes, fue asesinado el secretario de la embajada de Alemania en París, que era Ernest von Ramp, que era un nazi. Fue asesinado por un judío polaco, pero que era de residencia alemana, Herschel Grising, y entonces fue por eso que surgió todo este tema de los linchamientos que se llevaban a cabo por dichas tropas. Estos linchamientos que eran dirigidos para toda la población judía y no solamente fue golpizas que terminaron en asesinatos, sino también fueron rupturas de propiedades y de sus tiendas, lo cual llevó a que esté toda la ciudad llena de sus cristales rotos en el suelo. Por eso la Noche de los Cristales Rotos tiene este nombre. Y se considera que al menos 91 ciudadanos perdieron la vida dicha noche y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente fueron deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Y se cree que las casas de la población judía, así como hospitales, escuelas y otros tipos de departamentos públicos, fueron destruidas y hasta en ciertos casos hasta demolidas con mazos,
y que aproximadamente 1000 sinagogas fueron quemadas y de estas 1000, 95 fueron en Viena. Y también se considera que hubo casi 100.000 casas y 7000 tiendas de ropa y de otro tipo de venta de parte judía que fueron destruidas dicha noche. Ahora hablando del tema de los campos de concentración, dicho término era utilizado para llamar así a los campos en los cuales se encontraban los judíos y se utilizaron mediante la política nazi en 1933 y 1945. Se cree que hubo alrededor de 40.000 campos alrededor de toda la Europa ocupada. Y a pesar de su término, campo de concentración, era un uso genérico, ya que también había campos establecidos por los nazis no solamente previo para la concentración, sino que también había de prisioneros, de tránsito, de trabajo, de guerra y de exterminio. Unos meses después de que asuma Hitler al poder, ya está funcionando el primer campo, que era Dachau, y en él estaba establecido el régimen que Hitler había dicho en 1933 para recluir dentro de estos campos a adversarios políticos, liberales de izquierda o sino también prostitutas, porcioderos y delincuentes. Sin embargo, a partir de 1936 el sistema de campos se amplió y se crearon, entre otros, los campos de Sachsenhausen en 1936, el de Buchenwald en 1937, el de Mauthausen y Flossbrenn en 1938, el de Ravensbrück en 1939 y un campo exclusivamente para mujeres también en ese año. La primera fase del exterminio no inició en los campos, sino que fue a través de los escuadrones de fusilamiento, o también llamados en alemán Einsatzgruppen, que fue cuando comenzó en 1941, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética. Luego de eso sí, se empezó a llevar a cabo el exterminio dentro de los campos de exterminio y se estima que fueron cerca de 1.300.000 las personas las que estuvieron asesinadas por dichos comandos. Los campos de exterminio fueron creados con la única finalidad de llevar a cabo de manera más eficaz el asesinato masivo de seres humanos. Dentro de ellos estaban los judíos, claramente. Se crearon 6 campos de exterminio generales, entre ellos estaba Auschwitz, Chelmo, Sobibor, Treblinka, Belzec y Majdanek, y uno para judíos y opositores de la Ultasa, que era llamado Jasenovac. Solamente Auschwitz y Majdanek tenían plantas de trabajo donde se los obligaba a trabajar a los judíos o a los que estaban en ese campo, y eso le daba una durabilidad de unos meses de vida hasta que podían morir por explotamiento o los exterminaban. El resto solamente eran de exterminio, no tenían trabajo, y se estima que en Treblinka murieron cerca de 870.000 judíos, aunque en Auschwitz es en el que más murieron. Auschwitz empezó a operar como campo de exterminio en 1942 y para evitar que las víctimas generen una rebelión, se los engañaba diciéndole que se iba a tomar una ducha de desintoxicación y se los enviaba a cámaras de gas donde los judíos entraban desnudos e indefensos y los generales echaban en las regaderas un veneno para ratas llamado Zyklon B, que era un pesticida que en aproximadamente 15 minutos dentro los asfixiaba y morían. Y luego el resto de los otros reclusos tenían que sacar los cadáveres y tirarlos a fosas comunes o cremar sus cuerpos luego de haberles sacado todas sus pertenencias de valor, entre ellos también dentaduras y cosas así. Y se consideraba que al principio se mataban aproximadamente 4.000 personas por día, y luego, una vez ya más perfeccionada esta tarea, la práctica, se llevaron a matar 10.000 personas diariamente. Acordamos dirigir un último llamamiento a la nación. El día 5 de marzo tomó el pueblo su decisión y en su mayoría expresó su adhesión a nuestra causa, en un levantamiento único, y en el curso de pocas semanas ha restablecido el honor nacional y gracias a nuestra comprensión. Señor presidente del Reich, ha consumado la unión entre los símbolos de la antigua grandeza y de la energía juvenil.
Al presentarse el gobierno nacional en esta hora solemne, por primera vez ante el nuevo Parlamento, anuncia al propio tiempo su voluntad inquebrantable de acometer y llevar a cabo la gran obra de reorganizar el pueblo y el Estado alemán. La noche de los cuchillos largos fue una purga que ocurrió en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934. Fue una serie de asesinatos políticos ocurridos en ciudades importantes como Múnich y Berlín. Hitler había sido nombrado canciller el 30 de enero de 1933 y contaba con un gabinete mayoritariamente conservador, y para afianzar su poder atacó directamente a quienes estaban en contra de su posición antisemita. Entre los principales opositores al nazismo se encontraba el socialismo, el comunismo y los líderes de los sindicatos. Hitler no contaba con el poder para controlar el ejército, por lo tanto él buscó reforzar su posición atacando a sus líderes de manera inmediata, los SA. SA era una especie de comando de asalto u organización militar dirigida por Ernst Röhm. En poco tiempo y debido a sus demandas y exigencias se convirtieron en un gran problema. Las ambiciones políticas de este líder y la desconfianza que inspiraba en los líderes nazis fue uno de los motivos que desencadenaron a la noche de los cuchillos largos. Röhm pedía con insistencia la continuación de la revolución alemana. Debido a las presiones de sus colaboradores y del presidente Hitler organizó una purga junto a Himmler y Göring, y para ello se elaboraron falsos expedientes en los que acusaba a Ernst Röhm de haber recibido 12 millones de marcos de parte del gobierno francés para derrocar a Hitler y utilizar el SA en contra del gobierno. Este golpe duró 3 días y no solo se atacó a este grupo, sino también a enemigos personales de Hitler y a conservadores. Una vez concluida esta matanza, conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, hubo un punto de giro en el gobierno alemán. El triunfo de Hitler impulsó a convertirse en juez supremo del pueblo alemán, ya que fueron suprimidas las leyes que prohibían los asesinatos extrajudiciales, y nada podía limitar a Hitler en el uso del poder. Consciente de actuar como intérprete de la voluntad nacional, espera el gobierno de los partidos que integran la representación popular que al cabo de 15 años de sufrimiento y miserias sean capaces de superar los estrechos doctrinarismos y dogmas partidistas y se sometan a la férrea ley de crisis y sus amenazadoras consecuencias a todos nos imponen. La obra que el destino exige de nosotros ha de elevarse soberanamente sobre la pequeñez y la estrechez de los recursos de la política cotidiana. Queremos restablecer en la nación alemana la unidad de pensamiento y de voluntad. Queremos conservar los eternos fundamentos de nuestra vida, a saber, nuestra personalidad como pueblo y las energías y valores a ellas inherentes. Queremos ajustar la organización y el gobierno del Estado a los principios que en todo tiempo fueron condición previa para la grandeza de los pueblos y de las naciones. Con la capitulación de Alemania finalizaba la Segunda Guerra Mundial y el fin del nazismo. Muchas ciudades alemanas habían quedado destruidas y muchas personas se quedaron sin hogar ya que debieron huir del país o habían sido expulsados del mismo. Y además de 1000 personas habían sido tomadas como prisioneros. Las fuerzas de la ocupación comenzaron a dividir a Alemania en zonas de influencia. Alemania venía a ser derrotada militarmente, políticamente y moralmente. Uno de los grandes rivales de la Alemania de Hitler era la Unión Soviética. La Armada Roja logró derrotar al ejército nazi y así poder frenar los asesinatos producidos en los campos de concentración de Auschwitz. Y esto hizo que Stalin ganara mucho poder. El 25 de abril de 1945, los estadounidenses y los soviéticos se encontraron en las orillas del río Elba. El 2 de mayo, la ciudad de Berlín había sido sitiada y tuvo que capitular. Previo a esto, 2 días antes, Adolf Hitler se había quitado la vida en su propio búnker. En el cuartel general de Dwight Eisenhower, en la ciudad francesa de Reims, el general Alfred Scholz y el almirante von Friedberg firmaron el 7 de mayo
la capitulación incondicional. El Comando Superior del Ejército Alemán se comprometió a cesar de inmediato las hostilidades y entregó todas las fuerzas de combate terrestre, marítima y aérea al Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas. El final del fascismo estaba sellado y muchos alemanes, sin embargo, vieron la derrota como una catástrofe. El gobierno nacional está decidido a llenar la misión aceptada ante el pueblo alemán. Se presenta, por lo tanto, al Parlamento animado del ferviente deseo de encontrar en él un apoyo en el cumplimiento de esta tarea. Procurad, señoras y señores, como representantes elegidos del pueblo, ajustar vuestros actos al espíritu de los tiempos y colaborar a la gran obra de la regeneración nacional. Entre nosotros se encuentra hoy una anciana testa. Nos levantamos para inclinarnos ante vos, señor mariscal. 3 veces luchasteis en el campo del honor por la existencia y el porvenir de nuestro pueblo, como teniente en los ejércitos del rey y por la unidad alemana en las legiones del viejo emperador alemán por la gloriosa realización del Reich, y en el mayor de las guerras de todos los tiempos como mariscal de campo por la conservación del Reich y la libertad de nuestro pueblo. Fuiste testigo del renacimiento del Reich, de la obra del gran canciller, de la maravillosa ascensión de nuestro pueblo, y fuiste después nuestro conductor en la época extraordinaria cuyas luchas hubimos de vivir nosotros mismos por decreto del destino. Hoy, señor mariscal, permítame la providencia que seáis protector del nuevo alzamiento de nuestro pueblo. Vuestra vida maravillosa es para todos nuestro símbolo de la fuerza vital indestructible de la nación alemana. Así os está agradecida la juventud alemana y agradecidos os están también aquellos que estiman nuestro asentimiento a la obra del levantamiento de Alemania como una bendición. Que esta energía logre también comunicarse a la nueva representación de nuestro pueblo, cuya apertura tiene ahora lugar. Quiera también la providencia concedernos el valor y la constancia que en este recinto sagrado para todo alemán sentimos en torno a nosotros, hombres que luchamos por la libertad y la grandeza de nuestro pueblo reunidos al pie de la tumba del más grande de sus reyes. Con el suicidio de Hitler en el año 1945, Alemania firma su rendición. Aquí empiezan los cambios. Mucha gente quiso irse de su país, pero no era aceptada por las atrocidades que había hecho Alemania dentro de la guerra. Los principales generales alemanes hicieron escaparse, pero muchos eran capturados y fueron enjuiciados en los famosos juicios de Nuremberg el 20 de noviembre de 1945. Luego, el territorio alemán fue dividido en la parte oriental y occidental. La parte oriental era manejada por la Unión Soviética y la occidental se dividió entre Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Esta parte es importante ya que la parte occidental tuvo un gran crecimiento económico en lo que se llamó el famoso milagro económico alemán, donde con ayuda del Plan Marshall y algunas medidas económicas, la economía alemana de Occidente tuvo un crecimiento exponencial como nadie había pensado.